Economía a Mil es presentado por Familiar Casa de Bolsa. Invertí con confianza con el respaldo de Banco Familiar. Bangor S.A. En nuestro campo sabemos de qué hablamos. Seguinos en las redes, en Facebook bangor.py, también en Instagram bangor.py. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición más de Economía a Mil. Gracias por acompañarnos como todos los días, de 13:30 a 2 y un poquitito más, obviamente. Creo que nos vamos extendiendo todos los días, así que pedimos también disculpas de repente a los que vienen después, los compañeros vienen después, pero a veces amerita, y casi todas las veces amerita, justamente la entrevista aquí en piso. Y decía, como todos los días, me acompaña Horacio Olaves. ¿Cómo estamos, Horacio? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Prince, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, un saludo para toda la audiencia. Un gusto, como siempre, estar acá en Economía 1000. Y bueno, emocionado por la entrevista que se viene el día de hoy. Así es, pero antes vamos al pimponeo de las principales noticias económicas del día. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. El día de hoy se ha publicado en los Estados Unidos el índice de precio al consumidor. Esto es la información sobre la inflación del mes, que en el mes de marzo llegó al 3,5% en términos interanuales. Esto fue un resultado mayor a lo esperado, marcando una aceleración en la inflación impulsada principalmente por los costos en las viviendas y la energía. La inflación mensual presentó por su parte un incremento del 0,4%, esto igual a lo medido en el mes de febrero. Los encargados de política monetaria en los Estados Unidos, por su parte, y en respuesta a este dato de inflación, anticiparon un posible recorte en las tasas recién para el mes de septiembre. Recordamos que anteriormente, dada la información, los agentes estimaban una inflación ya para el mes de junio, ahora recién lo hacen para el mes de septiembre de este año. Ya en noticias nacionales, al cierre del primer trimestre de 2024 se ha registrado un déficit fiscal del 3,6% del Producto Interno Bruto, mostrando una mejora relativa con respecto al cierre fiscal del año 2023, cuando el déficit fiscal representó el 4,1% del Producto Interno Bruto. Y ya estamos en compañía y agradecemos, como todas las veces, que nos acompaña Daniel Ríos, investigador y consultor de CREX Paraguay. ¿Cómo estamos, Dani? ¿Qué tal? Bienvenido. Llegaste incluso antes que nosotros con esta lluvia, pero llegaste. Buenas tardes, Prince, Horacio. Una tarde pasada por agua, pero para pasar bien con la conversación que tenemos. Y muy acorde, ¿verdad? Muy acorde, sí. Así es. Lo tenemos a Daniel justamente para hablar sobre los desafíos y las oportunidades del sector eléctrico en Paraguay. De hecho, como hacer un repaso, considerando que casi todas las piezas son iguales, Dani, pero el factor tiempo es el que está de alguna manera presionando y de manera muy importante. Sí, Prince, nos convocaron diferentes temas. Coincidentemente con el verano, coincidentemente con el inicio del gobierno, hablamos mucho de Itaipú, hablamos mucho también de lo que es la ANDE. Entonces, ahora que estacionalmente estamos entrando en un periodo en donde también nuestra demanda entra en un periodo de valle, estamos teniendo, por ejemplo, lluvia felizmente, como para que también podamos tener un poco más agua en nuestros ríos, etcétera. Queríamos hacer un espacio en donde podíamos repasar esos puntos y sobre todo ver qué tareas tenemos para este año, que va a comenzar ahora y que va a tener su punto de vuelta álgido comenzando estacionalmente a fin de año, cuando empieza otra vez el calor, ¿verdad? Entonces tenemos como 8 o 9 meses para apuntarnos a algunos indicadores y de esa manera tratar de monitorear el avance de nuestro sector eléctrico, que es digamos, un puntal de nuestra economía, ¿verdad? Entonces, comenzando por lo que es la parte de generación. Esta lluvia, justamente, no precisamente acá, sino la lluvia que estamos viendo, que está experimentando sobre todo en las cuencas, ayudan a que el caudal el flujo, digamos, que llega a nuestras centrales, nuestro río principal, el río Paraná, compartido el río Paraná, las centrales hidroeléctricas de Itaipú, Yacyretá, en la misma cuenca está Caraú, bueno, permiten aliviar un poco y disponibilizar un poco de mayor energía para la producción. Si bien la demanda nuestra ahora mismo no está requiriendo una gran producción, es importante que nuestras centrales estén, digamos, siempre con la capacidad o con la posibilidad de producir la mayor cantidad de energía posible, por lo que eso implica en términos de recursos para el Estado paraguayo, sobre todo los royalties, que es los pagos que hace la entidad
hablamos de Itaipú, al Estado por la producción de energía, en retribución, digamos, por el uso del agua. Entonces, mientras tengamos agua, estaremos bien en el sentido de que vamos a tener royalties, para empezar, ¿verdad? Que es, que como estaba mencionando, es fundamental. Y por otro lado, mientras tengamos agua, nuestra demanda sea baja relativamente, y la central puede generar, también vamos a poder mantener esos niveles de cesión de energía a Brasil, que también significan una compensación para el Tesoro paraguayo, que son recursos genuinos también que entran al Estado. Entonces, en ese sentido, las condiciones, por lo menos, que estamos viendo que por el lado de la demanda un poco más aplacada, por el lado, digamos, del mayor afluencia de agua, permiten tener esa perspectiva. Dani, antes de seguir, sí. La palabra tarifa de Itaipú o precio todavía no fue definido. ¿Cómo avanzó claro, eso es en ese sentido? Lo principal que nos está, digamos, afectando como país en términos de la normalización de la operación de Itaipú. Ahora mismo Itaipú como un órgano, digamos, como una entidad, una empresa desde el punto de vista administrativo, no está en una situación normal porque no tiene fijado un precio. Y eso hay negociaciones que venimos acompañando inclusive desde diciembre, ¿verdad? Así es. Y bueno, las negociaciones inclusive llegaron a la máxima instancia, que es la reunión entre presidentes, ¿verdad? Entonces entendemos nosotros que hay unas posiciones encontradas que de alguna u otra manera esperamos también que este momento de reflexión pueda ayudar a poder encontrar un punto medio. Para recordar un poquitito las posiciones, ¿verdad? Paraguay y Brasil están tratando de encontrar justamente una salida a el pago anterior que se hacía por la deuda por la construcción de la central hidroeléctrica de Itaipú, que finalizó en el año 2023 y que ahora hace que exista un remanente, y las posiciones, digamos, justamente tienen que ver con el hecho de eliminar ese componente y basarse en los otros nomás y hacer una tarifa o un precio en función al costo netamente. Eso haría, digamos, que el costo sea lo más bajo posible, pero también está la otra posición en la que dice que por lo menos una parte de esos recursos pueda permanecer. Bueno, en el caso extremo, todos esos recursos, pero para nuevas obras de infraestructura, sobre todo, que son los famosos programas sociales ambientales de Itaipú, que son relevantes a nivel estructural de Paraguay, porque Paraguay tiene un déficit de infraestructura muy importante, no solamente en el sector eléctrico, pero también es importante mencionar que el sector eléctrico es uno de los que más también necesita de infraestructura, y también eso es importante también sobre todo el área de influencia de Brasil. El estado de Paraná, por ejemplo, es un estado que recibe muchos recursos para obras, y bueno, en ese sentido esa es el debate actual. Hay un precio entre rango, vamos a decirle, inferior, medio, superior entre ambos países. Paraguay estila a un tipo de precio, digo, de acuerdo evidentemente a sus intereses, y Brasil, o cómo está esa situación o esas negociaciones, ¿no? La tarifa que se fijó para el año 2023, ya con gran parte de la deuda saldada, era de 16.71 dólares por kilovatio mes, que es la unidad de medida, ¿verdad? Sí. Ese es el punto medio entre lo máximo que se paga con deuda y lo mínimo que se pagaría sin deuda. Alrededor de eso, entendemos nosotros, según expresiones del propio canciller, que hay 2 propuestas de Paraguay para arriba y 2 propuestas de Brasil para abajo. Entonces, entiendo yo que ahí están, alrededor de eso está la conversación. En ese sentido, a modo de referencia, ¿verdad? Si se mantiene esa tarifa de 16.71, que como decía era la mitad, el punto medio, significa aproximadamente un valor de $1.000 millones anuales que teóricamente se deberían repartir mitad y mitad entre Paraguay y Brasil. Serían, digamos, $500 millones por lado, $500 millones para Paraguay, que es aproximadamente la suma de lo que se transfiere, digamos, actualmente al Tesoro por royalties y por compensación. O sea, Paraguay en esa medida podría duplicar lo que actualmente el Estado está recibiendo y que es fundamental para ciertos programas como el FONACIDE u otros, ¿verdad? Ante la falta de definición de esta tarifa, Dani, ¿cómo está funcionando el presupuesto en sí de la binacional? Hay una medida provisoria ad referéndum de la definición de la tarifa, que lo que hace es establecer una referencia basada en costos imprescindibles, que sobre todo son, por ejemplo, el personal, son servicios esenciales,
otros proveedores también que son esenciales. Y en ese sentido, eso habilita para que se hagan los desembolsos de eso, ¿verdad? Eso venció el 31 de marzo, eso hay que decir porque fue un acto administrativo importante que se definió justamente previendo que las negociaciones iban a tomar su tiempo y luego a comienzos de abril se volvió a extender inclusive hasta junio, si no recuerdo mal, ¿verdad? Entonces, eso da la pauta de que bueno, las negociaciones están en marcha y van a seguir por lo menos todavía por un tiempo, ¿verdad? Por lo menos en ese sentido se asegura que la operación de la central esté garantizada, ¿verdad? ¿Cómo esto, si vamos ya vinculando a lo que a la gente le termina afectando, por decirlo de alguna manera, Dani, y ahí obviamente ya está metida la Administración Nacional de Electricidad y lo que el consumidor termina pagando en materia de consumo de energía eléctrica? ¿Esto afecta, no afecta? ¿Cómo se vincula? Antes de pasar nomás al tema de Itaipú, hablamos también, Prince, de Yacyretá en su momento. Sí, cierto. Nosotros por lo menos con Itaipú podemos establecer ciertos argumentos alrededor de bases de información que hay. En Yacyretá lastimosamente está todavía la deuda pendiente de avanzar la conversación, sobre todo para definir un precio, porque ahora mismo el precio no está definido, ¿verdad? Hubo una negociación importante en el año 2017 entre los presidentes Cartes y Macri en su momento, pero eso lastimosamente no está avanzando. Sabemos y escuchamos en el programa digamos, cómo está repercutiendo la situación, digamos, de Argentina en Argentina, y bueno, eso evidentemente repercute también en lo que tiene que ver con las relaciones que tiene con su vecino, entre ellos Paraguay. Entonces, sí, lo que se destaca en ese sentido, para redondear la idea, es el acercamiento que existe el gobierno con los pares, que es esencial, me parece, Paraguay como una política diplomática, el hecho de estar cerca siempre de los dos países grandes que tenemos al lado, y en ese sentido esperamos que en la medida en que le vaya bien a Argentina también nos pueda ir bien a nosotros en ese sentido, ¿verdad? Entre paréntesis, igualmente siempre se decía y se dice que Itaipú ha sido un buen pagador versus lo que es la entidad binacional de Yacyretá, que tiene y tenía retrasos de incluso 2-3 años atrás en materia de pagos. Claro, para Paraguay, ahí va, digámosle la línea a seguir sería tratar de acompañar la profesionalización de esas negociaciones, ¿verdad? La defensa de las posiciones paraguayas en función a intereses que deben ser conjuntos porque los emprendimientos son binacionales. Y en ese sentido estamos expuestos a que estas negociaciones duren más o duren menos, ¿verdad? Lo importante es que haya, como digo, posiciones que sean claras y que eso, digamos, termine viéndose en la medida en que se pueda cerrar. Entonces, a veces un poco la paciencia es ingrata, ¿verdad? Porque hay urgencia en nuestro país, tiene mucha urgencia, y en ese sentido lo único que toca, y a través de estos espacios siempre aprovechamos como para poder instalar el debate y poder acompañar, ¿verdad? Estábamos hablando, Prince, de que con la tarifa de 16.71 sin pago de deuda podríamos tener para el Paraguay como un todo aproximadamente 500 millones de dólares, ¿verdad? Cierto. Y si nosotros hacemos el análisis de lo que solamente el sector eléctrico necesita, el plan maestro vigente, que es de 2021 a 2040, su vigencia de generación y su vigencia de transmisión y distribución es hasta 2030. Si uno hace la tasa de inversiones que se requiere según ese plan, sería la necesidad de aproximadamente 730 millones de dólares. O sea, el Itaipú en ese sentido solucionaría una parte del problema nomás, como para darnos más un orden de magnitud de lo que estamos enfrentando como necesidades de inversión del sector, ¿verdad? Y en ese sentido hay que reconocer, hay que partir de entre los diferentes condimentos que tiene esta problemática, el tema de la relación entre la tarifa de la ANDE, la tarifa que pagamos los consumidores finales, y también el costo que tiene esa energía, que la ANDE representa básicamente una compra de energía. O sea, la ANDE no tiene toda la capacidad de generar por sí sola la energía que Paraguay está consumiendo ahora mismo. Entonces se recurre, el mecanismo es comprarle a Itaipú y a Yacyretá la energía. En ese sentido hay un desfasaje entre lo que cuesta, eso no está indexado directamente al precio que pagamos los consumidores finales, y yo creo que esa es digamos una de las causas principales de la problemática, ¿verdad? Eso hace
que tengamos que recurrir a artificios, digamos, que pueden ser endeudamiento, que puede ser emisión de bonos, que pueden ser procurar recursos de Itaipú. Y bueno, son cuestiones, digamos, que tienen que ir de la mano como para poder encontrar una solución integral al problema, ¿verdad? O sea, vamos a hablar seguramente de las alternativas técnicas que tenemos, que centrales de generación podemos generar en Paraguay, pero como dice Manuel siempre, ¿verdad? El problema... Manuel Ferreira, el problema de ingeniería capaz lo resolvemos en 30 minutos acá sentado, ¿verdad? El problema económico es el que hay que resolver, ¿verdad? Entonces... Bueno, estamos hablando, ya lo decía, los números no son pequeños, lo que necesitamos, digo, en materia de inversión en Paraguay, sí. Dani, y todo ese proceso que lleva también, obviamente, a aterrizar el capital y que se empiecen a llevar a cabo los planes. Exactamente. Para dar un número, ¿verdad? Sí. Según la memoria de ANDE, el presupuesto ejecutado versus el ingreso por gasto de explotación, que es por venta de energía, arrojó una diferencia negativa de 53 millones de dólares en 2021 y subió eso a 80 millones de dólares en 2022. O sea, está retrasado lo que se debe, el presupuesto, digamos, versus lo que la ANDE ejecuta, ¿verdad? Y en ese sentido es importante mencionar eso, ¿verdad? O sea, ese desfasaje que va creciendo también año a año. El informe respecto al 2023 todavía no está publicado, pero bueno, tuvimos un año de récord de consumo. Creo que como no pasaba hace mucho, tuvimos muchos cortes que se debían justamente a la situación de punta de carga del sistema, y en ese sentido es importante mencionar eso, que tiene su base, digamos, económica, y que después podemos entrar también a lo técnico a detallar, ¿verdad? Hay un informe muy importante que me gustaría referenciar que salió esta semana, que es un informe del Instituto de Profesionales del Sector Eléctrico de Paraguay, el IPSE, que es un informe, digamos, muy interesante, porque presenta un resumen que compara, digamos, lo que es el plan de obras de ANDE versus lo que realmente está siendo ejecutado, ¿verdad? Y eso da un poco la pauta del desfasaje que está plasmado finalmente en los números. La ANDE está ejecutando llegó a 350 millones de dólares de ejecución en 2023, comparado con los 730 que debe invertir. O sea, no está ni a la mitad. Entonces, eso es importante. Y por otro lado también el tema de la demanda, ¿verdad? La demanda proyectada para ese plan, que está, digamos, inclusive retrasado y que está, digamos, subfinanciado, prevía una demanda en 2024. Ya ingresamos en 2024, ya tenemos nueva punta de carga. Se preveía una demanda de aproximadamente 4.500, 4.600 megavatios, y nosotros ya superamos los 5.000 megavatios este marzo que pasó, ¿verdad? Con este intenso calor y con el intenso calor demanda. Y sobre todo nuevas demandas también que están ingresando, que es otro fenómeno que hay que analizar. E incluso esto de las criptominerías también. Exactamente, esa creo que es el informe. La sala técnica nos ayudó con el... Gracias, compañeros. Con el informe, ¿verdad? Yo creo que es otro cuadro el que estaba mencionando, ¿verdad? Que tiene que ver con la comparación entre bueno, esto evidentemente también pudimos ver en el informe. Compara lo previsto de inversión en las columnas de la izquierda y lo realmente invertido, digamos, en la columna de la derecha, para ver la diferencia. Se resalta eso. Y bueno, en el otro gráfico, si es que está en la presentación, se puede ver también la diferencia entre la demanda, que es también significativa, ¿verdad? Horacio. Sí, Dani, en Paraguay tenemos varios desafíos, como bien mencionaba, sobre el sistema eléctrico. Uno, la falta de abastecimiento, que tenemos un sistema de generación eléctrica que es 100% eléctrico, de repente mucho mayor a lo que la población demandaría, incluso no llega. Tenemos una producción constante de energía eléctrica que vemos que y en las proyecciones, a medida que va pasando año tras año, la demanda se va a hacer mucho mayor y la producción se va a mantener constante. Esta demanda, que cada vez va a ir más creciendo, podemos decir, ¿a qué se debe principalmente? Y bueno, también mencionabas al comienzo que íbamos a ir hablando de las tareas que tenemos acá los siguientes años. Entonces, un poquito de eso, ¿cómo se daría? La demanda es una función del Producto Interno Bruto. O sea, hay inclusive los economistas ortodoxos pueden entrar en controversia respecto al modelo que valida eso, pero hay un modelo de causalidad que explica que la demanda deriva, digamos, el PIB causa a la demanda, digamos, de electricidad, entre otros factores también que son determinados por la economía, ¿verdad?
En ese sentido, es importante mencionar que uno de los drivers principales de la demanda, sobre todo en la última década, fue la intensificación del consumo producto de la consolidación de la clase media. ¿Qué quiere decir eso? Aire acondicionado como el elemento estrella que significó la electrificación y la modernización de los hogares, sobre todo. La demanda de Paraguay eléctrica en un 50% o más, inclusive todavía sigue siendo principalmente residencial. En ese sentido, ese progreso, digamos, macroeconómico se vio reflejado en eso, y eso es lo que se ve en los días de intenso calor, cuando el delta, digamos, entre el valle de la demanda y en la punta de la demanda, uno ve esos saltos, digamos, a medida que llegamos al mediodía, sobre todo cómo se intensifican, ¿verdad? Y bueno, en los últimos tiempos, ese crecimiento se vio impulsado por el lado comercial. Sobre todo acá en Asunción tenemos mucha intensificación de ese consumo. Tenemos cada vez más shoppings, tenemos cada vez más supermercados, tenemos cada vez más, inclusive en el lado de las viviendas, más edificios, sobre todo en Asunción. Y bueno, también lo que hay que mencionar es que como país, en su momento, como teníamos todavía ese margen para inclusive propiciar o tratar de perseguir el progreso social nuestro, el crecimiento económico iba a estar aparejado por el desarrollo comercial, como ya me dice, pero sobre todo industrial, ¿verdad? Y alrededor de eso hay una dinámica, sobre todo de grandes demandas que ven, digamos, la situación de Paraguay de gran disponibilidad y también de tarifa atractiva como una oportunidad. Y en ese sentido, la criptominería surgió como una de las demandas, digamos, que mayor interés le significó a la ANDE. En una entrevista con un espacio que compartimos con el presidente de ANDE, él comentó que hasta el momento tiene 50 contratos aproximadamente con este tipo de empresas de diferente magnitud, entre los cuales inclusive están los de extrema alta tensión, que son de mayor consumo, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que la demanda, de alguna u otra manera, sigue manifestando un crecimiento exponencial, pero por una combinación de factores que parten, digamos, del progreso socioeconómico de la sociedad, pero que va incluyendo condimentos que inclusive se pueden acrecentar. O sea, podemos seguir viendo nosotros el mismo patrón, pero por diferentes motivos. Por ejemplo, la electromovilidad, que estamos viendo que como un fenómeno mundial, eso se espera que ingrese sobre todo en la próxima década. El problema es que nuestra capacidad de generación, no estoy hablando inclusive de la capacidad de transmisión, ¿verdad?, sino de la capacidad de generación, ya puede ser un problema más temprano que tarde. ¿Cuántos años más o menos? Nosotros estimamos, según los datos históricos que teníamos hasta 2022, nosotros habíamos estimado 2033 como la fecha, digamos, de coincidencia de la capacidad existente versus la demanda máxima, ¿verdad? Hay que volver a hacer ese cálculo en función a lo que estamos viendo que está pasando en los últimos tiempos, ¿verdad? Capaz acelere y capaz estemos ya entrando en esta década, ¿verdad? Coincide inclusive con el periodo de gobierno, ¿verdad?, del presidente Peña. Entonces, son desafíos importantes y sobre todo nos dan la pauta de un mito que históricamente nosotros, por una cuestión inclusive de identidad nacional, hablamos siempre de que íbamos a tener energía eléctrica para siempre, básicamente, y que inclusive es gratis para los más extremistas, ¿verdad? La realidad es que no es así. Nosotros en un momento dado tuvimos que, digamos, ya reconocer, y creo que eso da poco, con el refuerzo que se hicieron con la transmisión y la distribución, nos dimos cuenta que la electricidad es tan buena como nos llega en donde necesitamos usar. Necesitamos de los cables, ¿verdad? Entonces, eso en los últimos tiempos se hizo mucho refuerzo, se hizo una obra importante justamente a través de este mecanismo de gastos socioambientales de Itaipú. Fue financiada la obra de Iguazú, que representa la posibilidad recién en 2022 de poder utilizar en el territorio paraguayo el 50% que le corresponde a Itaipú, ¿verdad? Eso tiene que seguir una dinámica para poder seguir disponibilizando en los centros de consumo, porque Iguazú ahora mismo no es un gran centro de consumo. Nuestros centros de consumo están en Asunción principalmente. Tenemos ciudades intermedias que están creciendo mucho, por ejemplo Loma Plata en el Chaco, que es el punto más alejado de la generación en Paraguay. Entonces eso es únicamente dinámica de obras de transmisión y distribución
que conllevan, como dijo Prince, el financiamiento, también la gestión para esas obras, ¿verdad? Entonces, esos son las grandes, digamos, los grandes condimentos que tenemos que tener como para poder monitorear un poco cómo acompañar el crecimiento de todo sector en este año. Y las fuentes alternativas de energía también se plantea como una prioridad y gran desafío ya de manera urgente, Dani, digo, también con el factor tiempo. El plan maestro de la ANDE, y hubo una primicia la semana pasada, participamos de una conferencia con varios referentes de ANDE. Va a haber un nuevo plan maestro que se espera que se lance este abril. Entonces estamos expectantes ahí a ver qué información nueva surge. Pero la filosofía, entiendo yo, va a ser la misma. O sea, tratar de primero que nada, mantener el refuerzo que corresponde hacer en transmisión y distribución, pero a la par ya hacer énfasis y mucho énfasis en lo que es generación con fuentes nacionales. Paraguay tiene la posibilidad en los tramos compartidos con Argentina, sobre todo, de crear nuevas centrales binacionales, pero bueno, eso tiene su propia dinámica y tiene su propia incertidumbre también. Entonces, como política de seguridad energética, se plantea usar recursos nacionales en donde la energía solar fotovoltaica es la que, por una cuestión también de economía de escala, de costos a nivel mundial, es la que, sobre todo de facilidad de instalación, porque la instalación de la generación solar fotovoltaica puede ser distribuida y puede ser modular, puede ser de manera ágil, parte, digamos, como favorita para poder sostener ese crecimiento, ¿verdad? La energía solar es interesante porque coincide con nuestra punta de carga ya al mediodía, y sobre todo esa coincidencia va a permitir también que agua que actualmente tiene que utilizar para eso se pueda guardar por lo menos para usar la noche y pueda ser un poco más eficiente también el despacho diario, sobre todo. Nuestras centrales no pueden, digamos, almacenar agua por demasiado tiempo, estoy hablando de semanas o meses, pero por lo menos durante el día el auxilio solar puede ser interesante para crear una dinámica. En ese sentido, una ley se publicó en el año 2020, se sancionó en el año 2023 la Ley de Energías Renovables, que se reglamentó este año, salió su primera reglamentación. Pero esa reglamentación sigue incompleta en términos de señales de precio, o mecanismos de mecanismos de establecimiento de el precio de transacción entre ANDE y los privados que quisiesen instalarse, porque está orientado, digamos, al financiamiento del sector privado, que, digamos, vuelve a lo que estábamos hablando al inicio, ¿verdad? O sea, la capacidad también que tiene ANDE de poder honrar esos contratos en la medida en que pueda surgir esos contratos. Sabemos que los costos digamos, de estas instalaciones, por más que estén bajando, siguen siendo superiores a los costos de Itaipú y Yacyretá, que son los costos a los que nosotros estamos acostumbrados y que son los costos que inclusive ahora mismo le están forzando a la ANDE. Entonces, hay una conversación, digamos, que tiene que ser lo suficientemente integrativa posible para poder poner estos elementos y dar una solución proactiva, sobre todo ahora. Dani, tenemos muchísimos otros temas para explorar contigo, pero lamentablemente ya llegamos al punto final del programa. Sin embargo, quiero que nos hagas una suerte de presentación brevemente de lo que es CREX Paraguay, a modo justamente de situar y saber de todo lo que están hablando y compartiendo en materia de conocimiento y sobre todo el análisis que hacen desde la consultora. Bueno, muchas gracias, Príncipe, por el espacio para presentar CREX. Nosotros, hablo en nombre de mi equipo de trabajo, ¿verdad? Sí. A quien le mando un saludo, están escuchando seguramente, ¿verdad? Siempre son fan del programa, luego en general. Saludos, empezar a pasar la lista. ¿Verdad? Te voy a pasar la lista después. Sí. Bueno, nosotros somos académicos. Nosotros tenemos, digamos, un trabajo de base en la universidad en donde se dan los insumos, digamos, y se evacúan, digamos, cuestiones académicas, pero CREX lo que quiere hacer es vincular ese conocimiento académico a la práctica, una transferencia de conocimiento que busca generar valor sobre todo a clientes en donde el uso de electricidad sea crítico. Estamos hablando de grandes consumidores, estamos hablando inclusive de planificación estratégica del sector. Entonces, estos elementos que nosotros tratamos de poner sobre la mesa sirven para ofrecer información estratégica a la hora de la toma de decisión. Cuando hablamos de este tipo de inversiones en el sector eléctrico, sabemos son inversiones multimillonarias, ¿verdad? Entonces, CREX lo que quiere es venir a aportar valor en ese sentido y bueno, acompañar el crecimiento del sector desde ese aporte, digamos, de conocimiento. ¿Dónde la gente puede encontrar más información, Dani? Nos siguen en Instagram, @CREXParaguay. Estamos ahí estamos potenciando la página y de a poco vamos a ir lanzando más información al respecto. Me parece bien. Y también seguirte a vos, Daniel Ríos. Y también los suplementos que siempre con MF tenemos en los medios de prensa, ¿verdad? Totalmente. CREX, Dani, un gusto. Ya me quedé con CREX. Un gusto haberte tenido. CREX con X al final. Exactamente.
Un gusto haberte tenido en el programa, que tengas un excelente miércoles. A vos también, Prince, Horacio, y bueno, estamos en contacto. Un saludo a todos. Aprendimos muchísimo otra vez en este capítulo con Dani. Ya Muchísimo, le puse Prince. el nombre de la consultora y todo a Dani. Y nos quedamos con más preguntas, Por así que seguramente supuesto. vamos a seguir conversando con Dani. Este capítulo lo pueden volver a escuchar. Estamos en Spotify, en YouTube, bajo el nombre de Economía 1000 de 19:30 a 20 horas por la 1000 AM. Adelantamos a quién tenemos mañana. Dejamos picando. Dejamos picando. Que tengan un excelente miércoles. Fueron 30 minutos sin cortes de Economía a 1000. Un programa de MF Economía e Inversiones.